Hoy vamos a hablar de algo mucho más grande que el fútbol. Hoy os traemos la historia de Marcus Rashford y cómo se ha convertido en el héroe de toda una generación. Bueno, Ilie, tenía muchas ganas de hablar de este tema. Cuando has dicho, vamos a hablar de algo mucho más grande del fútbol, pensaba, digo, vamos a hacer un vídeo sobre el rugby. De fútbol americano. Claro, ¿te imaginas que es algo sobre mucho más grande? Americano. ¿Te imaginas? Vamos a hablar sobre algo mucho más grande que el fútbol. El planeta Marte. Claro, claro. Una cosa muy grande. Es una cosa muy grande. Vamos a hablar de transatlánticos. De la Vía Láctea. Pues no, muchachos, no vamos a hablar de galaxias. Eso vendrá en otro vídeo. Sí, próximamente, sí. Semana que viene. Sí, semana que viene. Galaxias, ¿a favor o en contra? ¿Qué galaxias que hay equipo de la Premier League? A mí es que Andrómeda no me mola demasiado. No. Demasiado conservadora, ¿no? En su formación de estrellas. Sí, es el Brighton. El caso, muchachos, es que hoy traemos un vídeo en el que no necesariamente vamos a hablar de fútbol, de tácticas, sino de algo que tiene que ver con el fútbol y con el impacto que se puede conseguir a través del fútbol en la figura de Marcus Rashford. Y si tengo que abrir este vídeo con algo, Ile, que luego volveré a recalcar, es que estoy orgulloso de tener en el fútbol que nosotros cubrimos, el fútbol inglés, a alguien como Marcus Rashford con atención solo 22 años. Sí, lo hemos comentado ya en algún directo, la verdad es que me parece asombroso porque, no sé, yo me acuerdo cuando yo tenía 22 años, que pues yo creo que estaba ya todavía en la universidad o saliendo de la universidad, vamos, no se me habría ocurrido en lo más mínimo, o sea, no me preocupaba lo más mínimo ninguna de estas cosas, ¿no? O sea, el bien de la sociedad, la alimentación de los niños, pues tú vivías en tu mundo y de tus cosas, ¿no? Me parece asombroso que alguien que tiene 22 años y que además es un privilegiado, pues es una persona con una vida muy acomodada, porque él podría decir, hey, pues yo, ahora veremos en qué entorno creció, pero podría decir, hey, sí, yo crecí en un entorno muy tal, pero ahora soy millonario, a mí ya me da igual todo, tengo mi mansión y mi coche de lujo, ya que los demás que apañen, yo voy a darle regalos a mi madre que me crió, una casa enorme para que viva, todas las comodidades, pero ahora ya los demás, hey, yo ya salí. Y hoy es mi día de descanso. Ahora los demás... Me quedo en casa, tú para el sofá. Los demás que arren. Y ya lo dije también en un directo, observamos jugadores de su edad que muchas veces son más portada por... los han pillado fumando el día antes de un partido. Bueno, saltándose el confinamiento. En plena pandemia. Han estrellado su coche de lujo, se han gastado no sé cuánto en una cuenta en una discoteca. Claro, digamos que el contraste con Marcus Rashford y el excelente modelo en que se ha convertido, pues es brutal, claro. ¿Por qué hablamos tanto de Marcus Rashford y por qué tanto se ha hablado en los últimos meses sobre la figura de Rashford ya no a nivel nacional en Inglaterra, sino a nivel internacional? Bueno, eso es lo que os vamos a explicar en este vídeo, pero para ello lo primero hay que poner en contexto de dónde viene Marcus Rashford, porque una parte muy importante del movimiento social que ha empezado Rashford es esa parte en la que él lo ha vivido. Está hablando desde la absoluta conciencia del problema que está intentando solucionar, y por eso nos tenemos que ir al lugar de origen de Marcus Rashford, Ilie, concretamente a una zona marginal de Manchester como es Wythenshawe. Atención con esta zona, porque ya no solo en la época de Rashford sufría los problemas de ser una zona realmente abandonada por el sistema. Vaya, en 2018 un estudio reveló que un tercio de los niños del área en el que vivió y se desarrolló como chaval Marcus Rashford viven en situación de pobreza. Sí, es brutal, ¿no? Y luego, pues claro, yo creo que se nota, hay una diferencia cuando alguien, digamos, habla o trabaja en algo que ha vivido, ¿no? Exacto. Es decir, él no habla de la pobreza o de la falta de alimentos o de las penurias económicas de los niños desde la postura de fuera, o sea, lo hace como una persona que formó parte de ese grupo. ¿Qué sabrás tú de esto con Marcus Rashford? Claro, exacto. Pues mira, te voy a sacar una lista. ¿Tú qué sabrás de esto? Pues es que yo era uno de estos niños, ¿no? De hecho, él fue su madre quien se encargó de él y de sus 4 hermanos a través de jornadas interminables de trabajo que les dejaba muchas horas solos, o digamos sin la supervisión materna. Y una de las cosas, por ejemplo, que ha contado, uno de los detalles que ha contado, que a mí me llamó la atención, es que cuando iban al supermercado compraban 7 yogures. Es decir, no era aquello, vamos a comprar yogures, venga, va, cógete 2 packs, ¿no? O lo que sea, ¿no? No, vamos a comprar 7, es que tenemos claramente que mirar al yogur, vamos a comprar 7, uno para cada día de la semana. Y luego en Navidad la cena se la daba una organización benéfica, ¿no? Una cena
no de gala, pero una cena un poco más especial, pues se la da una organización benéfica porque ellos no tenían para darse ningún lujo en Navidad. Me parece además muy explicativo sobre la cena en Navidad, porque es un momento en el que mucha gente aprovecha para gastarse un poco más, porque es una celebración en familia, y fíjate que ellos no tenían ni siquiera para eso y tenían que ser ayudados por una organización benéfica para, al menos en un día feliz como es el de Navidad en familia, poder hacerlo como mínimamente podían. En fin, en definitiva, según cuenta Marcus Rashford, que ha contado en los últimos meses, su familia subsistió gracias a varias patas que los salvaron, literalmente. Gracias a los bancos de alimentos, gracias a la generosidad de sus vecinos y también de la gente que rodeó a Marcus Rashford en el mundo del fútbol, sus entrenadores en el fútbol base y demás, y gracias a los cupones de comidas escolares gratis. Y es aquí donde empezamos la historia de Marcus Rashford como un referente generacional. La clave está ahí, en todas esas comidas escolares gratis que el sistema hizo que pudiera tener tanto Marcus Rashford como un montón de niños en situación de pobreza. Y llegamos un poco efectivamente a la involucración de Rashford en toda esta historia, que además me parece una cosa interesante porque digamos que su figura ha ido creciendo a medida que ha encontrado obstáculos. Que es una cosa que me parece interesante. Posiblemente si el primer ministro Boris Johnson desde el primer día hubiera dicho, uy, qué buena idea, Marcus, venga, vamos a hacerlo. ¡Ey, lo hemos logrado, estupendo, se acabó! Pero como ha ido encontrando oposición política, su figura ha ido creciendo y él también ha ido creciendo como figura influyente de la sociedad. Vamos a hablar un poco de la situación global en la cual Marcus Rashford empieza a erigirse en este digamos, líder social, ¿no? En el curso 18-19, la media por clase de escuela o de colegio, era de 9 de cada 30 alumnos viviendo en la pobreza. 9 de cada 30, estamos hablando de casi un tercio. Además, un 45% de los niños negros o pertenecientes a una etnia minoritaria viven en la pobreza. Por supuesto, observamos que en esas, digamos, en esos grupos étnicos, la pobreza se dispara. Sí, aún más. Se dispara todavía más. Y entonces sucedió pues algo que lógicamente empeoró todavía más la situación de todos estos niños. Y es entonces cuando todo va a peor con la pandemia del coronavirus. Atención a este dato que lanza Food Foundation. 200.000 niños británicos tuvieron que saltarse comidas básicas durante la cuarentena en primavera porque sus familias no tenían dinero para comprar esos alimentos. Ya venían de una situación precaria y con la pandemia probablemente muchos perdieron sus trabajos y se quedaron sin recursos. Claro, y además recordemos que muchos de estos niños se alimentan en el colegio. Claro. Y si no hay colegio, que es lo que pasó durante la pandemia, no hay comida. En el caso de Marcus Rashford ya empezó a moverse, por supuesto él concienciado por toda esta situación y ya de antes venía realizando acciones benéficas al respecto, pero viendo cómo se agravaba todo en primavera, se unió a la organización benéfica FareShare para ayudar a estas familias y juntos donaron dinero, animaron a ayudar a otra gente a que también donara cantidades de dinero y se implicó sobre el terreno, que eso también me gusta bastante. Fue él también a bancos de alimentos a ayudar al transporte, a la organización y demás. El caso es que reunieron suficiente para que 4,2 millones de comidas fueran suministradas a niños y familias que no tenían dónde alimentarse. Sí, y aquí es donde llega el momento en el que yo mencionaba antes, en que el gobierno empieza a tomar medidas, bueno, pues digamos un tanto polémicas, y digamos la figura de Marcus Rashford empieza a crecer gracias a la oposición o a las decisiones del gobierno de Reino Unido, que decidió suspender los cupones de comidas gratis durante el verano. Ya había acabado el curso, pero durante el verano decidió suspender estos cupones de comidas gratis. Y fue entonces cuando Marcus Rashford toma una decisión que es la que, digamos, abre el camino a la figura en la que se convertiría a continuación. Marcus Rashford publica en redes sociales, no sé si coincidirás conmigo, pero una carta abierta que creo que es histórica. Creo que es una carta que se recordará durante mucho tiempo y que a nivel de Premier League estamos hablando de un comunicado
difícilmente igualable. Y que creo que es una de las cosas más grandes, esa carta, uno de los mensajes más potentes que ha lanzado nunca un futbolista en Inglaterra. En esa carta no os la vamos a diseccionar, pero si la queréis leer está en Twitter, en redes sociales, en Google. En esa carta él explica muy bien por qué conoce a la perfección esa realidad tan cruda de tantos niños que pasan día a día hambre mientras sus padres se desviven porque puedan tener acceso a una alimentación básica. Y en ella él pide, pues, implora al gobierno británico que ayude a toda esa gente y que no los deje en la estocada, porque de lo contrario vamos a hablar de una situación realmente dramática. Y sobre todo, un mensaje que me parece muy poderoso de Marcus Rashford: la situación en la que están los niños nunca es culpa de los niños. Claro, y además él, que es una persona muy articulada, que habla bien, inicia junto a esa carta pues una serie de visitas a medios, concede entrevistas, habla con todo el mundo y explica su historia, que al final es posiblemente el elemento más potente, como veníamos diciendo, ¿no? Porque no es lo mismo decir, hey, que quiero hacer esto porque los niños no tienen comida, tal, no sé qué, no. Él explica, hey, que yo cuando era pequeño no podía comer y tenemos que evitar que este drama se propague cada vez a más niños. Y una cosa también, perdona Eli, pero una cosa también importante que él dice es que él, cuando estaba en esa situación, no tenía voz, nadie le escuchaba. Y precisamente él destaca que ahora que puede tener un altavoz, quiere erigirse como la voz de todos esos niños que él sabe perfectamente, cuando estaba en su situación, que el sistema les daba la espalda. No tenían ninguna forma de salir de ese hoyo, vaya. El caso es que esa carta abierta y su multiplicación en múltiples medios de comunicación logra movilizar a todo el mundo y logra finalmente que el gobierno rectifique y de esta forma asegure el acceso a estas comidas que venimos hablando a 1,3 millones de niños que se encuentran en una situación vulnerable. ¿Cuál es el problema? Hasta aquí hemos visto que consigue Marcus Rashford algo espectacular. Millones de niños consiguen una cobertura, al menos alimenticia, suficiente como para seguir tirando adelante, pero claro, el hambre sigue en todas esas familias y sobre todo la pandemia sigue. Esto no es una cosa que se haya solucionado durante la primavera, sino que además luego durante el verano siguió y ahora también durante estos meses que vienen más fríos también está continuando el mismo problema. Rashford se ha movilizado desde entonces para ampliar esa cobertura mediante cupones de comidas gratis hasta abril de 2021 y ha llegado a tal punto su compromiso que ha recogido firmas para conseguir que esto se debata y se apruebe en el Parlamento. La norma dice que una recogida de firmas que llegue a 100.000 firmas será debatida esa proposición en el Parlamento. Bueno, pues si os metéis ahora mismo en la petición de Marcus Rashford, va por 1 millón de firmas. Sí, así que 1 millón de personas, pues digamos, cuando solo el Parlamento requiere 100.000 para debatir, 1 millón de personas se mostró a favor de ese debate. Y por cierto, es una votación que no es como change.org, que metes tu mail y no quiero quitar valor a las votaciones de change.org, pero metes tu mail y ya está. En este caso tienes que ser ciudadano del Reino Unido, tienes que demostrarlo. Solo pueden votar ciudadanos del Reino Unido que quede demostrado que son una persona física, vaya. Sí, es lo que se conoce en España como iniciativa popular. En España requieren 500.000 firmas para que una iniciativa se lleve al Congreso. Y esto es un poco lo mismo. El caso es que esta petición se debatió en el Parlamento y fue rechazada por 261 votos a favor y 322 en contra. Lo que alegan los que votaron en contra, que básicamente fueron los conservadores, es que estas ayudas a las familias ya se distribuyen por otras vías, es decir, que no hace falta aprobar esto porque estas ayudas ya se conceden. En este momento es cuando Marcus Rashford hace otra cosa a través de redes sociales que también considero realmente histórica. Marcus Rashford se da cuenta de que ha topado con un muro que no puede saltar, que es la oposición política a estas medidas, pero se da cuenta de que hay algo que ni ellos mismos pueden controlar, que es su poder en redes sociales. Y Marcus Rashford usa su mejor arma para llegar a sitios donde no podía llegar de ninguna otra forma. Utiliza su impacto en Twitter para retuitear y dar voz a cualquier establecimiento, asociación, restaurante, lo que sea, que esté dispuesto a mirar a otro lado respecto a la normativa del gobierno y ofrecer comidas gratis para todas esas personas en una situación de pobreza. A partir de aquí, su Twitter se convierte en un mural
a través de todo el Reino Unido, en el que cualquier asociación, cualquier persona realmente que quiera ayudar en esta causa tenga una voz. Y esto me parece algo, otra vez lo digo, histórico y extraordinario. Sí, como bien dices, su Twitter se convierte en un mural de la solidaridad. Digamos que es una muestra de solidaridad que exhiben particulares, pequeñas empresas, también grandes empresas, que muestran un poco la solidaridad que pues, en el Parlamento pues se ha denegado de alguna forma, ¿no? También permite además que en algunas áreas se organicen todos estos pequeños negocios y de esta forma pues se unen clubes de fútbol, se unen cadenas de restaurantes, se unen pequeños negocios para suplir digamos, la falta de involucración de las autoridades públicas. Hay incluso algunos casos que me llaman la atención. Si os metéis en el timeline de Marcus Rashford, muchas veces es simplemente le mencionan en un restaurante en Newport diciendo, oye, aquí nosotros damos comidas gratis a personas desfavorecidas, pero también incluso he llegado a ver restaurantes que dicen, oye, nosotros hacemos las comidas, pero no tenemos la infraestructura para repartirlas o para llevarlo a un comedor social, y es él quien sirve de enlace para decir, pues mira, vamos a hablar con esta empresa de transporte, vamos a hablar con este alojamiento donde sí pueden ser alojadas todas estas personas. Es decir, que hace una labor realmente útil, más allá de simplemente dar voz a toda esta gente. Sí, la verdad es que, en fin, es impresionante. Digamos que es muy emotivo ver su timeline estos días, ¿no? Sí. Observando pues eso, esa retahíla de negocios y de particulares, porque muchas veces, en algunos casos hemos visto grandes empresas que posiblemente se han sumado al carro también por una parte por un tema de relaciones públicas y por imagen, pero hay un montón de pymes y un montón de negocios que están esforzándose y posiblemente les cueste, sobre todo en época de pandemia, llegar a fin de mes y cubrir sus gastos, y a pesar de eso se comprometen para echar una mano y ayudar a eliminar o atajar o aliviar un poco este problema. Además, ha formado una unión de empresas contra la pobreza, ¿no? A raíz de todo este trabajo, que es la Child Food Poverty Task Force. Es un task force. Mola de task force. Sí, task force. Child Food Poverty Task Force, a la que se han sumado grandes cadenas de supermercados y restaurantes, así como grandes marcas de alimentos. Es un poco lo que tú decías. Normalmente estas marcas no se habrían movido en ningún caso, claro, pero aunque solo sea en términos de marketing, tampoco quiero... Joder, hay marcas que no se han sumado, tampoco es por quitarle mérito a los que sí se han sumado. Claro. Pero ese primer paso... Si es que además lo importante es que se han sumado. Efectivamente. Es que al final su motivación nos da igual. Pero lo importante aquí es la figura de Marcus Rashford, porque sea por la motivación que sea, es él quien ha encendido esa mecha para que luego vayan detrás un montón de grandes marcas que ahora están comprometidas con este movimiento. Y eso es todo gracias a Marcus Rashford. Como conjunto, como premio por todo lo que ha hecho, el 9 de octubre fue condecorado como miembro de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II. Me gustó mucho en el comunicado que hizo una vez que le nombraron miembro de la orden, que es un momento muy especial para mí, para mi familia, pero sobre todo para mi madre, que es la verdadera merecedora de este reconocimiento. Y es que también en este vídeo quería hacer una mención a su madre. Normalmente cuando vemos a Marcus Rashford en bancos de alimentos, ayudando sobre el terreno, está su madre. Y eso también creo que tiene un reconocimiento, más allá de que su madre haya sido quien ha conseguido que estos chavales, él y sus hermanos, salgan adelante y que Marcus Rashford sea una estrella del fútbol. Es que ella también, incluso a día de hoy, está con él y pone cara a este movimiento solidario. Y también recuerdo una vez que explicaba que claro, que fue un gran alivio para su madre cuando el Manchester United admitió en su academia a Marcus Rashford, porque de alguna forma Manchester United empezó a ocuparse de su alimentación. Sí. Así que fue de alguna forma una boca menos que alimentar y una preocupación menos para su madre. Pero imagínate también qué sacrificio para la madre también decir, oye, pues sí, vete de casa, pues era un niño. Vete de casa porque podrás comer. Entonces, de alguna forma, tuvo que renunciar también a sus hijos para que ellos pudieran seguir adelante. Él, cuando recibe este premio, este nombramiento, algo de lo que habla es de que él entiende que para las arcas del Estado o para el gobierno es un gasto difícil, es todo lo que él está pidiendo, alimentar a tanta gente que está en una situación de pobreza, pero habla un poco también de eso, es al menos una preocupación menos para un montón de familias y un montón de padres que ya tienen suficientes cosas de las que preocuparse, como para además preocuparse de que sus niños coman todos los días.
Pero queríamos acabar este vídeo también pues tratando de implicarnos nosotros en lo que nos toca. El otro día en el directo comentábamos, bueno, todo esto está muy bien y hablar de esto y comentarlo y propagar un buen ejemplo, pero muchas veces uno tiene también que tratar de pues poner su granito de arena y tratar de ayudar un poco. Así que hemos estado debatiendo, Nacho, qué podíamos hacer también nosotros y qué podíamos hacer nosotros como comunidad, todos juntos, para pues tratar de sumarnos o tratar de ayudar un poco también. Y por eso lo que creemos que es más adecuado hablando de este tema es, en nuestra medida de nuestras posibilidades, pero al menos creemos que, por ejemplo, en Twitter tenemos una cantidad suficiente de seguidores como para ser útil, hacer lo mismo que Marcus Rashford. Es decir, os animamos desde nuestra posición. Nosotros vivimos en España y por tanto tenemos a muchos seguidores en España, pero también tenemos a muchísimos seguidores en Latinoamérica, sea de donde sea, la parte del mundo en la que estéis. Si conocéis algún banco de alimentos, algún lugar en el que se ofrecen comidas gratis o a un módico precio para todas aquellas personas que no tienen acceso a una alimentación diaria recomendada, todo ello, hacednoslo saber, y si tienen cuentas de Twitter, hacemos el retweet pertinente o lo movemos de la forma que sea para tratar de hacer lo mismo que está haciendo Marcus Rashford, pero en el ambiente en el que nosotros podemos tener un impacto y marcar la diferencia, que es Latinoamérica y España. Claro, en nuestras comunidades. Así que ya lo sabéis, si conocéis algún negocio o vuestro propio negocio, ¿no? Imagínate a alguien, ¿no? Pues yo trabajo en un supermercado, yo trabajo en un restaurante. Bueno, pues si ese restaurante no lo hace, pues también podéis comentarlo, ¿no? Podéis comentarlo con el gerente. Oye, ¿qué te parece si, pues no sé, las comidas que a final del día no hemos dado, nos han sobrado? Oye, pues las repartimos entre, como algunos negocios decían en esto que lo anunciaban, ¿no? Entre 6 y 15 años, ¿no? Gente entre 6 y 15 años que se venga a buscarlo y tal con sus padres. O que a lo mejor ya lo estabais haciendo. Claro. Antes de este vídeo, pues hacednoslo saber por Twitter. O que no lo hagan y vayan a hacerlo, pues hacednoslo saber y pues, bueno, pues propagaremos ese ejemplo, propagaremos la información y bueno, pues generará una publicidad positiva y también, sobre todo, que al final es lo más importante, pues habrá gente que se beneficiará de esa generosidad y esa solidaridad. Con que al menos haya 2 personas que se beneficien de eso, nosotros ya nos damos por satisfechos. Así que ya os decimos, ponemos a nuestra disposición, a vuestra disposición nuestro Twitter para ese fin. Y nada, muchachos, hasta aquí nuestro vídeo explicando por qué Marcus Rashford se ha convertido en algo mucho más importante que un futbolista, que es un referente generacional. Yo, como perteneciente a su misma generación, más o menos, me siento realmente orgulloso y además inspirado por lo que ha hecho Marcus Rashford, como espero que también sea así por parte de toda mi generación. Y ahora os esperamos en comentarios también para que nos digáis pues qué os ha parecido. También creo que es un debate interesante hablar de esta nueva ola de futbolistas que se pronuncian cada vez más, al menos en la Premier, que es lo que a nosotros nos compete, respecto a injusticias sociales, porque no nos queremos dejar fuera acciones como las de Raheem Sterling contra el racismo, y en definitiva jugadores jóvenes que se van dando cuenta poco a poco de su papel en la sociedad, más allá de simples deportistas o simples futbolistas, sino también del impacto que tienen para cambiar las cosas. Y si en los comentarios también queréis añadir el enlace a alguno de estos negocios que den comidas gratis, yo lo que os propongo, para que sea fácil, es que pongáis la ciudad y el país, ¿no? Para que no simplemente pongáis el enlace, pongáis, por ejemplo, Santiago de Chile, Chile, 2 puntos, y ponéis el enlace del sitio que ofrece esas comidas pues para menores o para gente desfavorecida, etcétera, y así en los comentarios pues también es fácil de ver. Así que nada, muchachos, hasta aquí nuestro vídeo, y lo dicho, este año no hay Balón de Oro, pero no da exactamente igual, nosotros ya sabemos quién es el ganador, Marcus Rashford, y quien diga lo contrario, no es que no sepa de fútbol, no sabe la vida. Hasta el próximo vídeo. Chao.